Lo que debería de hacer es grabar literalmente la exposición, la pongo a esta hora y ya está. Sí, total, es lo que pasa lo mismo. Bien, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que guíe nuestros pasos y que nos hable Él lo que quiere hablar, ¿verdad? Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús para pedir tu presencia. Señor, pon tu espíritu, háblanos, ayúdanos a entender tu verdad, tu realidad, tu perspectiva. Ya sé que el enemigo se ha encargado de que haya muchas teorías y que la confusión sea tan grande que la gente no entienda cuál es el camino correcto, pero nosotros queremos aprender y confiamos plenamente que tú nos guiarás para entender tu verdad, tu realidad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El tema de esta noche, salgan y apártese. Todo lo que os digo aquí son testimonios para la iglesia en realidad, testimonios especiales, así se llaman, están en inglés, son testimonios de advertencia, es decir, de suma importancia. Y este precisamente es el último. Es el último, por eso escogí presentarlo. Él en sí mismo no es tan largo, pero tiene tela, hay que entenderlo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar dentro del tema y vamos a ver qué es lo que nos trata de presentar, porque empezamos por Kellogg. Recuerde que el tema que estudiamos esta semana fue de 1904. El tema de esta tarde es 1905, ¿verdad? Sanatorio de California, no sé dónde ser, California sería, no sé, noviembre de 1905. Y dice lo siguiente: no he podido dormir durante la última noche. Me han llegado cartas con declaraciones hechas por hombres que afirman, haber preguntado al doctor Kellogg si cree en los testimonios que da la hermana White. Lo que le han preguntado es, ¿tomas en cuenta las advertencias que la hermana White de parte del Señor te está transmitiendo? Y él declara que sí, pero no lo cree. Es decir, él escucha las advertencias, pero las ignora, no las tiene en cuenta. Dice, me envió una carta sensata mientras yo estaba en Melrose, Massachusetts, diciendo, me he rendido. Dice, pero no ha hablado ni ha actuado como un hombre que se ha rendido. Ha sentido amargura de alma contra los organismos designados por el Señor que han ocupado el cargo de presidente de la Conferencia General. Los ha odiado, dice. Ha renunciado a esa hiel de amargura. El Señor no aceptará nada de lo que él afirme que es falso. Voy realmente por los temas, porque necesitamos llegar al tema que realmente nos interesa, ¿verdad? Todo lo demás es como en la salada un adorno, ¿verdad? Que tiene importancia, pero para lo que nosotros tenemos importante para este momento, me voy a detener un poco más o más sobre aquello. Dale, Pedro, dime. No, quería decir que con George Herbert Kellogg, y en esa época, precisamente, es cuando con el sanatorio empieza la apostasía alfa, y luego cuando empieza a escribir el Living Tempo, ya lo escribió, o sea, él ya lo tenía escrito por 902, 903, que mientras tanto también se quemó el sanatorio. Sí, porque el sanatorio y todo. En este momento ya estaba esto, ya había pasado. La hermana White estaba en Australia y ella en una visión vio como el ángel del Señor le pegaba fuego al sanatorio. Pero no sé si lo vas a tener en cuenta, pero luego se reunieron con la conferencia general y el presidente dijo que se escribiría nuevamente un libro, y con todo lo que se sacase se volvería a hacer el sanatorio nuevo.
y lo hicieron muchísimo más grande, y ahí él luego ya es cuando empieza con la teoría del panteísmo, y del panteísmo luego se pasa a la Trinidad, y en fin, todo lo que es. Sí, yo me he saltado esto o sea, en principio porque ya hablamos de paso, ¿no? En la reflexión anterior ya había pasado, cuando presenté la reflexión anterior, ya había pasado lo que tú estás diciendo. En este momento estaban tratando de construir y centralizar en Battle Creek el sanatorio, la conferencia general, seminario, es decir, todo esto era obra del enemigo. Centralizarlo todo, por eso lo dije en la reflexión anterior, no sé si la vi, pero la viste, en fin. Pero esa fue la obra del enemigo, de centralizarlo todo, de modo que es mucho más fácil tomar la cabeza y tienes el control de todo el cuerpo de la iglesia, me refiero, ¿verdad? Y Claro. además en todos los aspectos, tanto sanatorio, tanto seminario, es decir, todo lo que los ministros enseñaban o aprendían, mejor dicho, pues claro, que sea bajo control de esto y la asociación general, que es justamente lo que está pasando en este momento, que es lo que se queja la sierva en esta reflexión que tratamos esta noche, ¿no? ¿Verdad? Que toda la asociación general ya está contaminada por lo que vamos a ver. No me quiero adelantar, pero simplemente quería aportar a lo que tú has aportado. Gracias por la aportación, ¿verdad? Lo digo sobre todo porque está grabado y habrá gente que lo verá, no mucha gente, porque por los poquitos que ven, pues no habrá mucha molestia, pero en el futuro, a saber. Dice, no se ha revelado todo el asunto. He estado esperando a ver la menor evidencia de rendición. Dice, la palabra del Señor para mí es, él solo está reuniendo sus fuerzas para otra exhibición para magnificarse a sí mismo. Los ministros de Dios están siendo atraídos y engañados por su ciencia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está haciendo, centralizándolo todo, tomando el control de la asociación general, pero de todo en realidad, pues esto es obra del enemigo. Esto es el plan del enemigo de tomar la iglesia. Dice, está haciendo todo lo que está en su poder para crear una división entre el trabajo médico y el ministerio de la palabra. Es decir, colocarse a sí mismo y su ministerio por encima de la palabra escrita, de la palabra de Dios, es decir, del ministerio de la palabra. Dice, tiene a su mensajero saliendo para probar el pulso del pueblo de Dios y complacerlo menospreciando la fuerza de la fuerza ministerial. Dice, esta gran obra y sus seguros resultados, se me presentan claramente, dice. Lamento mucho que los hombres sensatos no distieran el rastro de la serpiente. ¿De quién es la obra? Del enemigo. Dice, lo llamo así porque así lo pronuncia el Señor, en que se apartan de la fe y prestan atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios, aquellos a quienes se designa como que se apartan de la fe que han mantenido sagrada durante los últimos 50 años. Dejo esto para que respondan los que sostienen a los que desarrollan tal agudeza en sus planes para estropear y obstaculizar la obra de Dios. Es decir, esto va dirigido no solamente a Kellogg, sino a todos aquellos que en realidad ya está contaminando todo el aparato de la Asociación General, ¿verdad? Se está dirigiendo también a los dirigentes que dirigen el pueblo, ¿verdad? No solamente a Kellogg, porque Kellogg está practicando lo suyo, pero ¿y el ministro? ¿Por qué se deja contaminado? Pues porque no tiene claras las cosas, ¿verdad? Dice, si hubiera entrado en línea, la obra de Dios habría sido años antes de lo que es ahora. Se habría conectado con el Señor y Cristo había obrado a través de él. Dice, el Señor tendría ahora un testimonio directo y decidido respecto a cada punto de la verdad presente. Somos un pueblo con denominación y no debemos ceder nuestra fe a la ciencia de los sofismas humanos. Noviembre de 1905, creo que al principio era el principio de 1905, o igual no pone la fecha, ¿no? Pero dice, noviembre de 1905. Dormí bien durante la noche pasada. Desde las 7 hasta las 2:30, el sábado del Señor, y esta mañana hablaré en la iglesia de Santa Elena. Mi salud es muy buena. Me ocupo continuamente de mis escritos para que todo esté preparado en caso de que me lleven en cualquier momento, es decir, que pase al descanso, ¿verdad? Fíjate que todavía le quedaba 10 años más por delante, ¿no? Pero ella estaba preparada por si acaso. Hay que tener en cuenta también la media de vida que vivían en aquellos tiempos, que era bastante más baja que hoy día, bastante más baja. Dice,
No veo ese momento con ningún temor o desconfianza. Atiendo lo mejor que puedo al mensaje que Cristo vino del cielo a dar a Juan, según constan los capítulos 1, 2 y 3 del Apocalipsis. Dice, pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no os impondré ninguna carga, pero la que ya tenéis, retenedla hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del farero, como yo las recibí de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? El mensaje de Apocalipsis. Dice, se me instruye a decir, no se debe confiar en los sentimientos de quienes buscan ideas científicas avanzadas, dice. Lo que trata de decir es como los que beben del árbol del conocimiento y de la ciencia, ¿verdad? El árbol prohibido. Es que aquí empieza ya con el rollo del panteísmo. La naturaleza, tal. Sí, ahora lo presenta, porque por eso precisamente traje esto. Perdón por interrumpir. ¿Ya? ¿Ya, Pedro? Sí, Vale. Dice, se hacen representaciones como las siguientes. Dice, el Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. El Espíritu es la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío recogido en forma hermosa. El Espíritu es como el rocío caído en la sede de la vida. Otra representación dice, el Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es la lluvia caída que obra con poder refrescante. Cuando tú te lees estas expresiones, que por cierto, que no se quede nadie con esa basura porque no, esto es panteísmo. es Cuando espiritismo. tú ves la forma como presenta y cuando nosotros estamos estudiando, que vamos a entrar en esto ahora te dejo, Pedro, perdóname un segundo, voy a terminar la frase. Cuando tú entiendes qué es el trío celestial y cómo se expresa este hombre aquí, tú te das cuenta que esta es obra de Satanás. Esta es una perversión tremenda, ¿verdad? Dale, Pedro. No, que quiero decir que estas expresiones son auténticas del espiritismo. Porque Sí, ¿cómo sí, va sí, sí, sí. a ser comparado con el rocío si el rocío lo creó? Ahora lo dice ella, ahora lo dice. Sí, sí, ya está. Vale. Todas estas representaciones espiritualistas, que es justamente lo que decías tú, espiritismo, dice, son simplemente la nada. O sea, no significa absolutamente nada. Dice, son imperfectas, falsas. Ahora, quiero que estéis atentos. Fijaos cómo obra el enemigo, la sutileza, ¿eh? Que poquito desvía. O sea, de lo que estamos hablando de semántica, porque vamos a entrar luego, entraremos en entender este asunto. Por eso os puse el texto que os puse antes, para incitar un poco la atención, pero parece ser que algunos han huido directamente. Antes estábamos 9 por aquí, ahora, pues nada, ni en la mitad. En fin. Pero fíjese cómo utiliza el enemigo la semántica para llevarnos a la confusión. Poquito, no necesita mucho, un poquito, desvías un poquito y sabe que si te has desviado al inicio un poquito, ese poquito a la larga te lleva a unos terrenos locura total, ¿verdad? Y podemos ver dónde ha llegado la Iglesia con la doctrina de la Trinidad, o sea, cuál era la verdad que teníamos que entender y qué es lo que entiende la Iglesia hoy, que es totalmente locura. Por eso digo yo que es que no entendemos ni una. O sea, yo me doy cuenta a medida que estudio, digo, o yo soy extraterrestre o la teología de este pueblo está hecha un asco, literalmente. Dice, debilitan y disminuye la majestad a la que ninguna semejanza terrenal puede compararse. Dios no puede ser comparado con las cosas que sus manos han hecho. Estas son meras cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del mundo. ¿Cómo vas a sacarte una imagen o un entendimiento de Dios de esta naturaleza caída? Hay lecciones, sí, pero ¿se puede entender a Dios a través de la naturaleza? Imposible. Y lo digo imposible. ¿Por qué? ¿Quién revela a Dios? ¿Quién revela a Dios? Jesús, querido. Él vino a revelar la gloria de Dios.
¿no? Él es la imagen expresa del Padre, que ahora vamos a entrar y lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, el Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. El Padre, y es justamente lo que dije antes, por la naturaleza, es que es una locura. Una naturaleza caída. ¿Cómo va a revelar esto? Dice, ¿revela principios? Sí, pero que revele a Dios. Estas son palabras mayores. Dice, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a la vista mortal. Ahora, aquí hay una expresión que nosotros la encontramos también con respecto a Jesucristo. Dice, en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y precisamente vamos a tratar de entender estas realidades, aunque ya les presentamos en otras ocasiones, pero lo que estamos haciendo esta noche es un contraste entre lo que fue el inicio de la doctrina de la Trinidad y cuál es la verdad que Dios trata de presentar. Por supuesto que es mucho más amplia, pero yo me he quedado con la síntesis, porque si entendemos la síntesis, podemos desarrollar. Es decir, necesitamos el esqueleto para que sobre el esqueleto podamos construir lo que sería la carne de un cuerpo, ¿verdad? ¿Me entendéis la metáfora o la imagen que quiero construir, verdad? Dice, el Hijo es toda la plenitud de la divinidad, atentos, manifestada. Y ahora vamos a entender, es que el problema con el Padre no es tanto. El problema es el Hijo. Y nosotros necesitamos entender quién es Cristo y quién era Cristo, mejor dicho, o quién es Cristo y quién es Jesucristo. Necesitamos entender esta realidad. Dice, el Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Dice, la palabra de Dios declara que Él es la imagen expresa de su persona. ¿La persona de quién? Del Padre. Del Padre, correcto, bien dicho. Dice, tanto... Dale. ¿Querías decir algo? Bien. No sé, me pareció que tú querías decir algo. Si no, consigo. No. Vale. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y fijaos lo que dice aquí. Dice, aquí se muestra la personalidad del Padre. ¿Y de quién está hablando en este párrafo? Está hablando del Hijo. Del Hijo. Claro, pero dice... Es el que lo está representando porque es la imagen del Padre. Exactamente. Por Está ahí, dice, mi papá. ¿qué? ¿Qué has dicho, María? No. Otra vez estás con el gato, vale. Dice, aquí se muestra la personalidad del Padre, es decir, El Padre. Jesucristo, esa plenitud de la divinidad manifestada en realidad es el Padre en él. Y lo vamos a entender, no es porque lo digo yo, ¿verdad? Sino que es la divinidad manifestada. ¿Divinidad manifestada de quién? Del Padre. Del Padre. ¿Verdad? Y vamos a desarrollar todo esto porque, claro, hay tanta confusión que, claro, hay tanta teoría hoy que te vuelves loco. Aquí vamos otra vez al texto que vimos la semana pasada, pero simplemente de pasada, para que entendamos el principio. Dice, desde los siglos eternos, el propósito, solo lo estoy leyendo que es con rojo. Lo demás no lo leo porque no toca hoy, ¿verdad? En otra ocasión lo explicaremos, más pronto que tarde, pero no toca hoy, ¿verdad? Pero ahora necesitamos entender qué es esa personalidad del Padre en Jesucristo. Y dice, desde los siglos eternos, el propósito de Dios fue que todo ser creado, solo los seres creados, el que es Dios, no puede habitar Dios en Dios. Y eso necesitamos entenderlo. Es algo que nosotros no queremos entender. Literalmente, por eso algunos dicen, no, Jesucristo también es el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, tú no te das cuenta que son dos personas. Pero Dios no adora a Dios. Es que exactamente eso. Es que había incluso un conflicto cuando el Padre, que ahora llegaremos a eso, cuando el Padre coloca a su Hijo, a Cristo, en el trono de la eternidad, los ángeles, en el principio dicen, pero qué locura es esta, solo adoramos a Dios. Y el Padre le dice, Él es como yo. Llegaremos a esto enseguida, ¿verdad? Por lo tanto, dice, desde los siglos eternos, el propósito de Dios fue que todo ser creado, desde el brillante y santo serafín hasta el hombre, ¿os dais cuenta que empieza por el serafín, termina con el hombre? Pero es que Cristo estaba por encima de los ángeles. ¿Y quién más estaba por encima de los ángeles? El enemigo. No.
El enemigo era querubín. Era querubín. Ah, verdad. Querubín. ¿Quién Ya, más sí, estaba sí. por encima de los ángeles? Padre y Cristo, nadie más. Claro. Solo Bien. ellos dos, nadie más, ¿verdad? Es que no hay nadie más. ¿Eh? De la divinidad no hay nadie más. Es que no hay nadie más. Claro. Bueno, Porque en ese momento. en ese momento, En exacto. ese momento, sí. Estaba solo el Padre y solo el Hijo. Ahora sí hay tres. Porque según patriarcas y profetas, el que le seguía en Sí, era Lucifer, sí, correcto. jerarquía al Hijo de Dios era Lucifer. Pero Correcto. ahora Lucifer, al caer, ese puesto lo ha ocupado el ángel Gabriel. O sea, yo mismo. Sí. El Luego, ángel Gabriel. ¿Sabéis lo que significa el ángel Gabriel, no? Hombre fuerte de Dios. luego ya cuando el Hijo se ofrece en la encarnación, pues ya sabemos que entonces ya aparece la tercera persona, que es aquí, en esa fecha, cuando por primera vez la hermana White menciona la tercera persona. Correcto, correcto. Bien, por lo tanto dice, el propósito eterno. Nosotros necesitamos entender que esta es la ley. De lo que nos está hablando aquí es que Dios mismo, el Padre, que es la ley, ¿qué ley? Ley de vida. ¿Qué desobedecimos nosotros? Esa ley de vida, por eso esa ley de vida se apartó. Entonces, sin esta ley de vida, sin este carácter, estamos muertos, no existimos. El barro no tiene vida en sí mismo, ni la puede tener. Por eso el enemigo es muy astuto aquí. Por ejemplo, cuando habla de la Pachamama, la madre tierra, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es esto? Es panteísmo, queridos. Es como que la tierra tiene vida en sí misma. Ujú. No, está regida por leyes colocadas por Dios, sí. ¿Pero tiene vida en sí misma? No, esto es panteísmo. ¿Entendéis? Dale, Pedro. Pero eso hoy también se está hablando y eso lo lleva la agenda Eso lo digo yo, que está en el ecumenismo. 2020-2030. Hablan de la Pachamama. Claro, claro, claro. Y están intentando levantar un santuario de todas las naciones y de todas las religiones, pero ¿qué religión es esa? Es el panteísmo, queridos, no nos damos cuenta. Claro. ¿Entendéis? Es como que la tierra o incluso las plantas o lo que fuera tienen vida en sí mismas. No, es falso. Eso es panteísmo. Claro. ¿Entendéis? Tienen vida porque el creador la ha puesto. Si el creador. Por las leyes de vida que puso el creador. Claro. Pero no es porque tienen vida en sí mismas. No, eso no es así. Por Aquí eso- habla de seres creados, no habla de naturaleza. Por eso tenemos que adorar al creador, Eso no es. no a la naturaleza. Correcto, correcto. Por lo tanto, dice, y ahora viene la clave, dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios, dice, se cumple el propósito del cielo. Dios habita en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Y aquí nos dice claramente, primero, ¿quién es Jesucristo? Un hombre. No, hombre, Claro, porque dice, Dios habita en la humanidad. claro. ¿Quién es esta humanidad? Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Un templo en el cual habita Dios. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Que Dios habite en el hombre. ¿Verdad? ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, la naturaleza divina. ¿Verdad? Y ahora se dice, el hombre, la humanidad, está de nuevo unida con Dios. Pero ¿quién es la humanidad? ¿Quién representa a la humanidad en este momento? Jesucristo. El único hombre unido con Dios, el único, es Jesucristo. No hay ningún otro ser humano sobre faz de la tierra unido con Jesucristo. Olvídese de Elías, olvídese de Moisés, en fin, los que sabemos que fueron como tipos llevados al cielo, como tipos, modelos, para que entendamos el final del tiempo, ¿verdad? Pero no hay ningún otro ser unido con la naturaleza de Dios. Ahora, otra pregunta.
¿Y nosotros qué? Nosotros tenemos que estar unidos a Jesucristo. Pero nuestra naturaleza está sujeta ¿a quién? Sí, nosotros, Estoy hablando de la humanidad, ¿eh? sí, Estoy hablando de la humanidad. Toda la humanidad. ¿A quién está? Es que precisamente por eso vino Jesús, por eso era necesario un hombre. El hombre es esclavo al enemigo. No tiene el control, solo puede recuperar el control. Por eso nos dice, esta es la vida eterna, que nos santifiquemos. Santifícalos en tu palabra, ¿verdad? Perdón, me fui al Juan 17:3, ¿no? Que te conozcan, pero cuando habla de te conozcan, habla de santificación en la verdad. ¿Y qué necesitamos entender de la verdad? ¿Cómo venció Jesucristo? ¿De qué estamos hablando aquí? De Jesucristo es nuestro hermano mayor, el único ser unido, restaurado con la divinidad. Entonces nosotros necesitamos entender, ¿y cómo ha pasado esto? ¿Cómo se ha hecho esto? Porque si nosotros queremos lo mismo, por eso Jesús decía siempre, sígame. Estas palabras tenían un significado mucho más profundo de lo aparente. Sígame, ¿verdad? Míreme y vive, como decía la serpiente en el desierto, pero también lo decía él, míreme y vive. Entiende quién soy, cómo vencí y por sus propias palabras y por sus propios hechos deberíamos de entender esta realidad. Pero por eso os digo yo que de la auténtica teología, la pongo entre comillas, de la auténtica verdad que deberíamos de entender, ¿dónde está la iglesia hoy? Babilonia. No entiende ninguna. Es que no entiende ninguna. ¿Verdad? Por lo tanto, dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios habita en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Pregunta clave. ¿Jesucristo es un hombre? ¿100% hombre? Es el Hijo del Hombre, claro, 100% hombre. Pues debemos de tener claro esto, porque hay mucha gente que dice no, es Dios, y cuando dice esto, dice, es Dios en naturaleza y Dios y hombre 100%. Tenemos un problema. Es que si no fuera 100% hombre, entonces no me sirve a mí como mediador. Claro, entonces, ¿cómo puede ser Jesucristo también el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser? Y hago énfasis en esa sutileza de la palabra, de cómo nos engaña el enemigo por la semántica. Porque lo vamos a ver hoy, que una pena que no está Moisés, ¿no? Pero cuando Moisés, yo os presenté, ¿qué diferencia, qué poca diferencia hay entre el trío celestial y la doctrina de la Trinidad, cuando se entiende bien? Y ahora os vais a dar cuenta que poca diferencia hay entre esa teoría de que Jesucristo es también el Espíritu Santo y cuando entiendes la auténtica realidad y te vas a dar cuenta que es cuestión, o sea, es de realidad, pero hay mucha semántica. Por eso ahora mismo el enemigo nos vuelve a engañar otra vez, ¿verdad? Y lo vais a ver con los escritos tal. Yo me adelanto de alguna manera, ¿verdad? Pero tenemos claro que Jesucristo es un hombre. Claro. Vale. ¿Cuál es la plenitud de la divinidad que habitaba en él? El Espíritu del Padre. Bueno, el Espíritu de Cristo, el de la encarnación, ¿verdad? En la encarnación se despoja de su Espíritu y este Espíritu nos es dado a nosotros, pero primero en él, primero en el hombre Jesucristo. Por eso cuando habla de la plenitud de la divinidad, ¿sabéis lo que trata de decir? Que en él, el Espíritu de Dios, estaba tanto como en el primer Adán. ¿Entendéis? Él tenía naturaleza humana y divina, o divina y humana. Y eso es lo que trata de explicarnos Jesucristo. Él tenía 100% la naturaleza divina, ¿verdad? Nosotros tenemos, vamos a ver, ese es el problema que tenemos. Si nosotros no tuviéramos nada de la presencia del Espíritu, no podríamos vivir. Pero está en una medida muy, muy justa, es decir, como no estar muertos, ¿verdad? Pero en Jesús estaba la plenitud. ¿Qué va a ser en nosotros en la boda del Cordero? La plenitud igual. Este espíritu que estaba en Jesús tiene que estar en nosotros también. Lo estudiamos antes.
No sé por qué estáis dudando. ¿No lo tenéis claro? Sí, 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 lo tengo claro. Por eso digo, es que esta plenitud del Espíritu Santo que estaba en el hombre Jesucristo va a estar en nosotros también a partir de la boda del Cordero. Ahora simplemente mora con nosotros. Entonces, Es lo que, estará en nosotros. es lo que leímos de esa vida inherente. Claro, lo leímos, por eso digo, es que estoy sorprendido, es que lo hicimos hace 2 o 3 tardes, no tanto, ¿de verdad? Y necesitamos entender esta realidad. Por lo tanto, cuando habla de la plenitud de la divinidad en Jesucristo, habla del Espíritu de Cristo en él. Claro. Y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Siguiente texto. El pacto eterno. Siempre voy a textos claves, porque sin textos claves es imposible entender esto. Y es justamente lo que la iglesia no predica estos, yo no los escuché nunca jamás. Yo no los escuché en la iglesia, nunca, jamás. No, yo nunca escuché a nadie predicar sobre este asunto. Nunca. Ni siquiera estos ministerios que dicen que han salido de Babilonia. Pero ¿cómo no puedes tú predicar sobre estos textos cuando son fundamento? O sea, sin este fundamento, ¿cómo vas a construir una casa? Es imposible. No puedes. ¿Verdad? Por lo tanto, dice lo que hablábamos antes, Pedro, que tratabas tú de decir, de patriarcas y profetas. En este caso está de... Especial testimonio, ¿no? No es especial testimonio, no. Es... Spidenpagel o algo así. Espiritual profecía, espíritu de profecía, pero son los primeros 4, los primeros. Estos fueron los primeros. Estos no están traducidos, todos están en inglés. No están traducidos en español o en otro idioma. O sea, en otro idioma, pero en español no están. En rumano tampoco. ¿Verdad? Son spiritual prophecy, se llaman. Que están en el Centro White en inglés, ¿verdad? O se ha hablado muchas veces de este texto. Y además empieza el libro, el capítulo 1 empieza precisamente con este. Este es el segundo párrafo, si os fijáis. ¿Vale? Y dice, porque lo que veis 17 es el prefacio. O sea, el prefacio empieza todas estas frases y luego empieza y el primer versículo y este es el segundo. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su hijo. Dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. El Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo, en naturaleza, en el trono, en todo. O sea, es igual en todos, en todo, en este momento. Ahora. Eso lo tenemos en Patriarcas y Profetas también está. Sí, hebreo. están Patriarcas y Profetas en español, correcto. Dice, entonces, aquí falta un tercero. ¿Os dais cuenta? Lo hablamos antes, Pedro, ¿verdad? Aquí falta una tercera persona. Porque aquí en el trono de la divinidad, de hecho lo vemos también en el santuario. En la mesa de los panes, que representa el trono de Dios porque está rodeada de 2 coronas, está el Padre y el Hijo representado ahí. Y el Espíritu Santo está enfrente. Es de oro, símbolo de naturaleza divina, pero no tiene ninguna corona. No reina, ¿verdad? No está en el trono, no reina. Y de hecho lo vamos a ver por qué, porque lo dice el texto mismo, ¿verdad? El trono que tiene que ser nuestra mente. En nosotros, habita en nosotros, ¿verdad? Dice, porque en realidad es el Cristo de antes. Este pacto firmado con Cristo de antes sigue vigente en el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice, el otro Consolador estará con vosotros para siempre. ¿Quién era la naturaleza divina de Adán, pero de todos los ángeles, de todos los querubines y serafines, y, en fin, de todos los seres creados en el cielo? ¿De quién era esta naturaleza divina? De Cristo. De Cristo. ¿Y quién es el Espíritu Santo ahora? Es el Espíritu de Cristo de antes. Espíritu de Cristo. Sí, Y está incluido en este pacto, que lo vamos a ver ahora. Está incluido en este pacto. Es decir, este pacto no era solamente para este momento, sino es un pacto eterno. Es decir, en él está incluido el plan de salvación.
¿Entendéis? Es decir, todo este cambio de la encarnación, de la aparición de este cuerpo, que ahora lo vamos a ver, aparición del hombre Jesús, en el cual habita Cristo, ¿entendéis? Es que lo vamos a ver ahora y no me quiero adelantar, ¿no? Pero dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué decía Jesús? Omnipresente, ¿eh? No, pero quiero decir, el Padre estaba en Cristo antes, pero el Cristo de antes ahora es el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos a Jesús diciendo, no soy yo el que hace estas obras, sino el Padre que habita en mí, ¿cómo habita en él? Mediante el Espíritu. El Espíritu Santo. Mediante el Espíritu de Cristo. Quiero daros un detalle. En la cruz, cuando Jesús muere, el hombre, dice que el Espíritu de Cristo se retiró. Para eso, por eso murió, ¿verdad? El Espíritu de Cristo se retiró. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. La naturaleza divina del hombre, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién murió? Murió Jesús. El hombre, murió el hombre. El hombre. Murió el hombre. Pero el Espíritu Santo no puede morir. Por lo No. tanto, se retiró de él. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice, no soy yo el que hace estas obras, ¿quién estaba en él? El Espíritu Santo. del Padre. Estaba el Espíritu Santo. Pero ahora fijaos, si tú no entiendes el pacto eterno, tampoco entiendes la obra del Espíritu Santo. Porque lo que le está diciendo a Cristo en este momento del pacto eterno, se le aplica al Espíritu Santo. Ahora, en este momento, después de la encarnación. Fijaos, dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a sí mismo, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia. ¿De qué estaba hablando Jesús? De este pacto eterno. A esto hacía referencia, que el Espíritu, este Espíritu de Cristo estaba en él. Y que este Espíritu de Cristo es una con el Padre. Por eso Jesucristo decía, no crees, porque en realidad, ¿quién habla a través de Jesús? El Espíritu de Cristo. El Espíritu. ¿Crees que yo y el Padre somos una? ¿A qué hace referencia otra vez? A este pacto eterno. Jesucristo es la omnipresencia del Espíritu Santo No, el Espíritu de Cristo. o el Espíritu de Cristo. Sí, porque Jesucristo es el hombre. Sí. Es el hombre completo. ¿Entendéis? Jesucristo es el hombre completo. Es el verbo hecho carne, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo de antes, que es tanto por ejemplo, cuando la gente dice ahora, no, que Jesucristo y el Espíritu Santo son una, pues fíjate tú, que es justo al revés. El Espíritu Santo y el Padre podríamos decir que son una. Porque ¿qué dice el Padre aquí? Que donde está Cristo, está Él. Está Él. Y de hecho, en la visión de los dos tronos, ¿quién envía el Espíritu? ¿Lo pide el pueblo? ¿A quién? A Jesús, en nombre de Jesús. ¿Pero quién envía el Espíritu? El Padre. El Padre. El Padre viene hacia El Jesús Padre. y de Jesús a nosotros. ¿Entendéis? Podríamos decir que el Espíritu Santo y el Padre son una. ¿Entendéis? Pero son dos personas. No se confundan. Porque aquí el Padre mismo, ¿qué es lo que está diciendo? Que donde está Cristo, en realidad está Él. Claro. Porque son los únicos que tienen la misma naturaleza. Los únicos. ¿Entendéis? Digamos que el Espíritu es, digamos, como que es intercambiable. Naturaleza de Dios. Como Es la naturaleza de Dios. tanto al Padre como al Hijo. Exacto. Pero son dos Sí. personas. Sí, sí. ¿Entendéis? Porque no lo decimos nosotros, es que está escrito, por eso lo digo. ¿Qué es lo que no tiene el Espíritu Santo? Y tenemos que darnos cuenta. Identidad. ¿Quién tomó la identidad? Jesucristo, Y que que es aparte, su nombre. y que aparte ¿Entendéis? la hermana White habla de la tercera persona. Claro, que es el Espíritu Santo. Pero hay tres. Pero es curioso aquí otra cosa. Aquí el Padre y Cristo son primero y segundo. Estamos hablando de términos humanos, ¿verdad? El Hijo es el príncipe, es el heredero, sería, ¿verdad? Pero en el trono está el Padre. Lo que pasa es que en este momento el Padre dice, lo que trata de explicarle al cielo es que Cristo es igual como Él. Es Dios en naturaleza. Eso es lo que trata de explicar el Padre. Y esto es lo que trata de decir el Padre, que cuando habla Cristo,
es siempre la voluntad del Padre. ¿Cómo se habla? Es la voluntad del Padre. ¿Por qué dice esto? ¿Quién reclamó ser como Cristo? Lucifer. Lucifer, Lo que trata Dios de decir aquí es que Lucifer y Cristo no son iguales. Claro. Pues no. Lucifer Claro, es un ser creado claro. Claro. y por el mismo. lo, Vale, lo que estaba tratando de decir, hermano, lo que dicen en Patriarcas y Profetas, los dos pactos, donde dice que el Padre nunca más podría comunicarse con la humanidad, por el cual el medio que él se comunicaría sería a través de Cristo. ¿Sí? Y entonces a través de Cristo, al hacerse humano, es por a través del Espíritu, que era igual que el Padre. Y esa es la forma en la que se sigue comunicando con la humanidad. Pero que es ahora el igual al Espíritu Padre. El Santo, Espíritu es igual al Padre, sigue siendo igual al Padre. Lo único que por le eso falta sigue es siendo el mismo canal por el cual se comunica con la humanidad, porque es el único medio. Correcto. Pero igual ese espíritu es el representante de Cristo, como dice igual el deseado de todas las gentes. Correcto. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, de Jesucristo. De Correcto. Jesucristo. Correcto. Por eso, antes yo alcancé a ver alguna vez, ya os lo comenté, en la introducción del deseo de todas las gentes decía, la vida multiforme de Jesucristo, haciendo referencia también al Espíritu Santo como representante. Y por eso somos tan confundidos, porque fíjate, cuando ya os lo dije en muchas ocasiones, cuidado con el diccionario y cómo se expresa Dios en lo escrito está, ¿verdad? Por eso cuando habla de Cristo, en realidad en muchas ocasiones habla del Espíritu Santo. Habla de la manifestación del Espíritu Santo en Jesucristo. Pero habla del Espíritu Santo en realidad, ¿verdad? Porque Jesús dice, de hecho, hay textos que dice, Jesús, sin la presencia del Espíritu Santo, no podía haber hecho nada. No podía haber hecho las obras que había hecho. Porque estas obras son ¿de quién? Del Espíritu de Cristo. Del Espíritu. Del Espíritu, claro. Es que nos lo dice el Evangelio, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Eso es lo que nos va a tomar tanto tiempo. Por eso dije, preparen series y tal, porque vamos hasta la mañana de Los Ángeles, no la de España. Que es, a España le queda mañana a las mediodía, vamos. Entonces dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. ¿Por qué dice esto? Por dos razones. Primero, porque Lucifer contestó que Cristo, él decía, no, Cristo es como yo. ¿Y por qué Cristo tiene que estar en el trono y yo no? Yo quiero ser como él. Por eso el Evangelio dice que él se hace a sí mismo Dios. Porque él no quería ser como el Padre. Sabía que esto era imposible. Él quería ser como Cristo. Como Cristo. Dice, si Cristo es Dios y hasta ahora se ha manifestado como un ángel, pues yo también soy ángel. Yo soy el tercero, ¿no? Pues yo también quiero estar en el trono. Porque es él sí y yo no. Pero ahora habla el Padre. Y recuerden que cuando habla el Padre no habla por hablar. El Padre decreta. Cuando el Padre dice, es eterno. No dice una cosa que es válida hoy y mañana no. No. Por eso ese pacto es eterno. Porque cuando el Padre habla, es eterno. Y eso es lo que está diciendo en este momento el Padre. Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Aparte de Lucifer, esto tiene sentido también. ¿Por qué dice que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón? ¿Lo sabéis? Porque es en contra del Padre mismo. Una. Y hay una otra. La otra es que al no tener identidad, es decir, el Espíritu Santo es el precio por el pecado. Sí. Lo sabéis, ¿no? Por lo tanto, Sí. no debería de existir. Pero Dios no puede morir. ¿Comprendéis? El Espíritu no debería de existir. El Espíritu de Cristo de antes, el Espíritu Santo me refiero. ¿Vale? Porque es el precio por el pecado. Solamente uno igual a Dios, lo decía Patriarcas y Profetas. Solamente uno igual a Dios podía pagar el precio por el pecado. Y eso es lo que pasa en la encarnación. ¿Entendéis? Entonces el Espíritu Santo dice, no se representa a sí mismo, no actúa en su nombre, no hace nada. ¿Por qué? Porque es como si no existiera. Sin embargo, existe. Él tiene una obra definida. ¿Por qué?
porque lo ha decretado el Padre. Fijaos. Ahora pensad en lugar de Cristo, pensad en el Espíritu Santo. Dice, la palabra del Hijo, aquí viene Moisés. Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Al hombre también? Sí. ¿Por Sí. qué el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Porque el Espíritu Santo no puede hablar en su nombre, habla en nombre del Padre y en nombre de Jesús. No se representa a sí mismo, por lo tanto no se puede defender. Él no se puede defender. Lo tiene que defender o el Padre, pero cuidado. Cuando el Padre habla, ¿qué ocurre? Decreta. Es un mandato. Cuidado que esto tiene connotaciones tremendas, ¿eh? Pensad en la boda del Cordero. Cuando el Padre da su acepto de los 144.000 que son aptos para ser revestidos de la plenitud de la divinidad. ¿Qué ocurre con los demás? Aunque instantáneamente en aquel momento no mueren, pero en realidad están muertos. Muertos en vida. Por un poco lapso de tiempo, hasta que viene Cristo, ¿verdad? Jesucristo por la nube de los cielos. Pero cuando el Padre habla, cuidadín. Au. Si cuando se retira el Espíritu Santo, el hombre desaparece, o el ser creado desaparece, pues imagínate que decreta el Padre. Y habla en contra del que fuera, yo, en contra de mí. En ese momento he desaparecido. No sé si entendéis las connotaciones profundas que tiene. Por eso el Padre tiene que hablar a través del Espíritu, tiene que hablar a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, si nosotros hablamos en contra de Jesucristo, tiene perdón, podemos arrepentirnos. Pero si hablamos en contra del Espíritu Santo, ¿quién tiene que defender al Espíritu Santo? Padre. Una con el ¿El Padre. Padre o Jesucristo? No, el Padre. Tiene que ser el Padre. Porque el Espíritu de Y el Cristo, Padre son una. porque el Espíritu de Cristo está en el Padre. Exacto. Pero ahora fijaos, hay una reversión de posición a partir de la encarnación. A partir de la encarnación, ¿quién está en el trono? ¿Qué nos dice el santuario? Jesucristo. El Padre. Jesucristo está en el trono. ¿Y quién está fuera del trono ahora? Cristo. El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo no está en el trono. ¿Entendéis? Claro. Por eso habla del trío celestial, pero en el trono sigue siendo el Padre y el Hijo. En este caso, el Hijo no es el mismo que estaba antes. No. No. Sí y no. Sí, porque el Verbo se ha hecho carne. Es decir, es lo que tú dices, lo que se tragó o lo que perdió Cristo es su identidad. Su identidad. Porque la identidad la tiene Jesucristo. Claro. Pero, y también se revierte el ser que estaba antes en el trono, ahora ya no está. Y el ser creado, ahora sí que está en el trono, junto con el Padre. Hay un movimiento de posiciones. No es lo mismo como estaba antes de la encarnación. ¿Entendéis? Sin En embargo, palabras mías, se cambiaron los papeles. claro, sin embargo, El que era igual que el Padre, estaba con él en naturaleza, que era idéntico al Padre. Y el hombre, Adán, estaba en la tierra antes de pecar. Y ahora el segundo Adán, el humano, está en el cielo, y aquel que era igual que en el Padre está en la tierra. pero cuidado, El Espíritu cuidado, Santo. porque el ser humano es el Cristo de antes, Sí. por identidad. ¿Entendéis? El Verbo se ha hecho carne, se ha hecho Sí. hombre, y este hombre está en el trono. Pero ahora este Espíritu Santo, que era el Cristo de antes, ya no está en el trono. Sin embargo, está Pero, en Jesucristo En el santuario. y en todos los seres creados. pero gana la naturaleza humana, que antes no tenía. Sí, hay un texto también que yo lo presenté al inicio, creo que tú, Pedro, deberías haber llegado a él por 70 por ahí o hasta 100. Hay un texto donde decía que el Padre ha adoptado en el marco de la divinidad la humanidad Claro. a Jesucristo, porque es un hombre.
Eso es lo que está diciendo. En el marco de la divinidad hay un hombre, Jesucristo. Porque si Adán no hubiese caído, Cristo no sería humano, no se hubiese tenido que pasar. Hubiese seguido tal como estaba. Claro. Y Adán hubiese tenido la plenitud, o sea, la vida intrínseca en él, porque hubiese pasado la prueba. ¿Entendéis? ¿Y el Hubiese Espíritu tenido la vida Santo intrínseca como en él. tercera persona? ¿Y el Espíritu Santo como tercera persona no existiría? No Porque existiría, seguiría sería siendo igual que el sería Padre. Cristo. Sería Cristo, Exacto. el Hijo de Dios. Hubiese Sería sido Cristo. Hermoso. Sería como en el principio, el Padre y el Hijo. Moisés dice, la forma de explicarlo está en Filipenses 2. Ahora mismo no tengo, vamos a ver. Vamos a ver si abrimos Filipenses 2 por aquí. Filipenses Léelo, 2. Moisés. Filipenses 2. ¿Qué versículo, Moisés? Pero habla lo que no te veo. Hola, perdón, ando un poco ocupadito. En Filipenses 2, desde donde dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, el cual, o el que era igual a Dios. Sí, desde el ese ser versículo 5 en divino que era, adelante. ese ser divino que era el único igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se hizo siervo. Es decir, ese que compartía el trono con Dios, que era uno con Dios, que era el único que podía penetrar en los designios y el pensamiento de Dios, se hizo en un siervo, se convirtió en un siervo, abandonó el trono, dejó su manto real, le puso la corona y el cetro y se hizo un siervo, lo que nosotros ahora conocemos o lo que le decimos el Espíritu Santo, ¿no? Para darle al hombre, al cuerpo Esta que él iba a vida que le tomar, faltaba. para darle al hombre en Jesucristo, que es el mismo, ¿no? Porque a él le da su identidad, para darle al hombre la oportunidad de ser exaltado hasta lo más alto, porque ahí dice, ¿no? Jesucristo fue exaltado, o sea, para que el hombre fuese exaltado hasta lo más Hasta alto. el trono de la humanidad. El trono, ¿no? El trono donde está el Padre. El trono de la humanidad, Ahí porque en el también. trono de... Vamos a ver, la humanidad sí que está en el trono de la eternidad, pero por representación, por el hombre Jesucristo. Pero nosotros, en la persona de Jesucristo. el trono Nosotros que no, nos en la promete a persona de nosotros Jesucristo. sería el trono de la humanidad, ¿verdad? Claro, Como el pero segundo Adán. el Padre exalta a la humanidad, el Padre eleva a la humanidad, adopta al hombre, mejor dicho, en la Correcto, persona de Jesucristo. en el marco de la ¿no? divinidad, sí. Gracias, Moisés. Me gusta que tú aportas, hijo mío. ¿Por qué no te creas un canal? ¿Por qué no haces nada? Bueno, no haces nada, según no. yo, porque no sé qué es lo que haces, pero quiero escucharte porque entiendes perfectamente el asunto. Por eso lo digo, ¿vale? Bien, sigo. Porque a partir de ahora, fijaos, se aplica lo que le dice a Jesucristo, se le aplica también al Espíritu Santo. Y dice, especialmente su Hijo debió obrar en unión con él la creación de la tierra y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Esto no se le aplica al Espíritu Santo, cuidado, porque hay algunos que envían en Génesis este Espíritu. No, era Cristo, nada más. Dice, su Hijo, esto se aplica al Espíritu Santo, también como a Cristo antes, se aplica también el Espíritu Santo ahora. Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. Por lo tanto, ni siquiera Cristo antes no hacía nada que no lo diga el Padre. Porque si hubiese hecho algo que no lo había dicho el Padre, hubiese sido pecado, queridos. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y no logramos entender. Y fíjate que Cristo era uno igual a Dios, pero no hacía nada por sí mismo, sino que solamente actuaba en la voluntad del Padre, con la voluntad del Padre. Si hubiese hecho algo que no hubiese sido la voluntad del Padre, hubiese sido pecado. Porque ¿qué es pecado? Separación de Dios. Es decir, hubiese actuado a pesar del Padre. Pero él siendo Dios no se atribuía a ser Dios. O sea, Eso es. es tan humilde que estaba sometido a la voluntad del Padre. Correcto, porque este es el orden celestial. Ni el Padre se salta a Cristo, ni Cristo actúa sin el Padre. Es decir, hay una unión perfecta. Perfecta. Nadie actúa sin el otro. No sé si logramos entender, porque es que
Sí. Esta es la ley del amor y al mismo tiempo es ley de vida. Por eso dice Dios es amor y justicia. Es decir, Dios no se salta el orden celestial. Porque esto sería un tipo, un modelo, y cualquier otro podría haberlo hecho. Y, ups, ¿quién intentó hacerlo? Lucifer, pero ¿tenía algún modelo? No, porque Cristo se estaba sometiendo al Padre. ¿Entendéis? Aún siendo uno igual con el Padre, ¿verdad? Pero esto también se aplica ahora al Espíritu Santo. Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. ¿Quién no hace nada por sí solo ahora mismo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla por sí mismo, no hace nada por sí mismo, ¿verdad? Y dice, en él se cumpliría la voluntad del Padre. ¿Y en el Espíritu Santo también? Sí. ¿Por qué dice Jesucristo que es el Padre el que hace estas cosas? Pues no puede decir que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues que el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. ¿Quién hace? El Padre. El Padre. Mediante el Espíritu Santo. ¿Entendéis cómo funciona el asunto? ¿Vale? Vamos a dar un paso más. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y cuando entra en el mundo, ¿de qué habla? Veas el santuario. Ya tuvimos una reflexión con este asunto, ¿verdad? Y dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Utilicé la versión de 95 porque expresa mejor. Me diste un cuerpo. ¿Entendéis? En el cual habita ¿quién? El verbo que se ha hecho carne. El verbo que se ha hecho carne. La naturaleza divina. ¿Entendéis? Sí, sí. Bien, sigamos. Otro texto. Es el cuerpo que sería llevado a la cruz. Exacto, exacto. Exacto. Dice, hace casi 2000 años, una voz de misteriosa importancia se escuchó en el cielo desde el trono de Dios. He aquí yo vengo. No quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Aparece un ser, ¿no? Ujú. Este cuerpo no existía. Aparece un ser, ¿no? Ahí es cuando empieza ya el hombre Jesucristo Y el trío. y el trío celestial. Y el trío celestial, ¿verdad? Dice, he aquí yo vengo, en el libro del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. Y dice, atento a lo que dice. Además están deseando todas las gentes, porque es que yo estaba buscando Hebreos 10:5 y me mandan deseo a toda la gente. Digo, tiene narices, macho. Que es que estamos leyendo este libro, no lo entendemos ninguna. Y me refiero, me incluyo incluso a mí, porque es que me sorprendo cada vez que estoy buscando. Fijaos lo que dice. En estas palabras, atentos, os doy una pauta para que estéis atentos. Al santuario terrenal. Que Dios, después de Sinaí, le da a los judíos el santuario terrenal. Fijaos lo que representaba. Dice, en estas palabras se anuncia el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde los siglos eternos. Cuidado, que esto os lo dije yo. Si nosotros no entendemos este propósito oculto desde la eternidad, no podemos ser parte de los 144.000. ¿Entendéis? Porque este misterio está revelado ahora. Ahora está revelado. Dice, en estas palabras se anuncia el cumplimiento del propósito que había estado oculto de los siglos eternos. Dice, Cristo estaba a punto de visitar nuestro mundo y encarnarse. Dice, un cuerpo me has preparado. Si Él hubiera aparecido con la gloria que era suya con el Padre antes que el mundo existiera, dice, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. Moriríamos. Sí. Por lo tanto, por eso Él dice, Él se despoja de este manto de gloria, de uno igual a Dios. Él viene como siendo naturaleza divina me voy a expresar así, pero no tenemos que entender como si fueran dos seres. Jesucristo es un ser, pero la naturaleza divina, ya os lo comenté yo, Cristo es la naturaleza divina del hombre, pero Cristo, la naturaleza divina del hombre, no es este Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no deja de existir, sino que la influencia del Espíritu Santo está en el hombre Jesucristo. Y esto representa la plenitud de la divinidad para el ser humano.
para el ser humano. Necesitamos entender. Es decir, representa la naturaleza divina que tenía el primer Adán. No lo sé si me entendéis. Y yo traté de explicaros esto en una ocasión anterior. Es decir, el Espíritu Santo no desaparece, no se hace una en el hombre Jesucristo, sino que es la influencia del Espíritu Santo a través de Jesucristo. ¿Entendéis? Porque eso es lo que dice. Dice, para que pudiéramos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria, dice, fue amortajada, apartada. ¿Cuál es esa manifestación de su gloria? El Espíritu Santo. El Espíritu. El Espíritu, ¿verdad? Porque Él tiene todos los atributos de Dios, ¿verdad? Dice, su divinidad estaba velada con la humanidad. La gloria invisible, dice, en la forma humana visible. ¿Qué es lo que trata de decir? Lo que dije yo antes, la influencia del Espíritu Santo está en el hombre Jesucristo, es decir, es la naturaleza divina del hombre Jesús. Pero el Espíritu Santo y el hombre Jesucristo no son lo mismo. Claro que no. Y quiero recalcarlo, claro, porque es que Satanás ahora está levantando esta apostasía. Y hay un montón de gente que se la cree. Por eso recalco tanto. Porque la tenemos por escrito, pero no logramos entender, ¿verdad? Por eso, Otra vez el enemigo utiliza la semántica para engañarnos. Dale, Pedro. por eso el Padre en el bautismo, Jesús le dijo, muéstrame aquella gloria que yo tuve contigo. Eso es. ¿Y quién viene? El Espíritu Santo. El Espíritu El Santo. Espíritu. ¿Cuál era la gloria que tenía antes? El Espíritu Santo. Claro. ¿Entendéis? Dice, Sí. así que Cristo, atentos, aquí tipo con el santuario, dice, así que Cristo erigió su tabernáculo. ¿A quién representaba el santuario? A Jesucristo. ¿Qué es el tabernáculo? Templo. ¿Y a quién representaba? A Jesucristo. ¿Quién es el templo en el cual habita Dios? Se cumple el propósito, lo leímos antes, el deseo de toda la gente del capítulo 16. El propósito de Dios se cumple en el hombre Jesucristo. El santuario representaba al hombre Jesucristo y la humanidad, es decir, a nosotros también, porque es un tipo, ¿verdad? Y ahora viene y nos explica precisamente dice, así que Cristo, uno igual a Dios, en la encarnación, dice, erigió su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Vino al mundo, eso es lo que trata de decir, lo que dijo Hebreos 10:5 antes, ¿no? En medio de nuestro campamento humano. Dice, plantó su tienda. ¿Cuál es la última fiesta del calendario judío? La de los tabernáculos. Y representa la La boda mente. del Cordero. La boda del Cordero. Representa la boda del Cordero. ¿Sí o no? Hay que estudiar este tema. Representa la boda del Cordero, ¿vale? Dice, plantó su tienda, su templo, su tienda, al lado de las tiendas de la humanidad para morar entre nosotros y familiarizarnos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Con su carácter y vida divinos. ¿Qué necesitamos nosotros en la boda del Cordero? Ese carácter y vida divinos. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? La boda del Cordero. ¿Vale? Espero que se entienda bien. No lo digo yo, está escrito. Se entienda el tipo. ¿Verdad? Sigo. Ahora, volvemos a lo que les decía Sierva al Kellogg antes. ¿Verdad? Por eso os expliqué el tema de la Trinidad, porque lo que decía Kellogg. Ahora, pensad en lo que decía Kellogg. ¿Qué burradas? ¿Y de qué habla el Evangelio? De otra cosa, ¿verdad? ¿Qué diferencia, no? Y dice, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, dice, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿A quién lo envía? El Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿A quién lo envía? A los que se lo piden. A nosotros. Claro. A nosotros. Eso es lo que ha ganado en la cruz Cristo, el derecho de enviarnos a este Espíritu.
que antes no podía, porque el dominio le pertenecía al enemigo. Pero al ganarle el dominio, nos puede enviar el Espíritu, ¿verdad? Porque ahora este dominio de derecho, ¿a quién le pertenece? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Pero qué le falta a Jesucristo en este dominio? El dominio de Nosotros. derecho le pertenece a Jesucristo. Pero los hombres, ¿dónde están? En el lado de- Uf, En el lado del enemigo, queridos. Tienen que entender qué es lo que ha hecho Jesucristo. Tienen que entender la encarnación, la cruz, todo el camino, lo que tuvo que presentar el hombre Jesucristo, ¿verdad? Tiene que entender la obra. Si no entiende la obra, ¿bajo el dominio de quién estamos? Del el enemigo. enemigo. El enemigo. Por eso, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que no tiene Cristo? Desde 1888, ¿por qué no viene? ¿Por qué no tiene un pueblo? ¿Y por qué no tiene un pueblo? porque se rechazó su espíritu. ¿Quién habla de Es un estas cosas? mensaje. ¿Quién más entiende, os ha explicado lo que os explico yo? Y cuando digo yo, no es vanidad, sino, es decir, de este ministerio. ¿Habéis escuchado esto mismo en algún otro ministerio? No. No. ¿Por qué no tiene Cristo un pueblo? Porque somos aquí Pues- 6, 7, ¿no? Y no sé si habrá algún otro más que pueda entender. Moisés cada vez que abre la boca me sorprende más, porque está entendiendo muy bien el asunto, a eso me refiero. No sé si habrá alguien que ha tocado este ministerio y ha captado un poco el mensaje. Pero, ¿este mensaje está predicado en alguna otra parte? ¿Alguien al menos se esfuerza a entenderlo? Tampoco. ¿Por qué no viene Cristo? Pues no tiene un pueblo. Porque no tiene un pueblo. No tiene un pueblo. Esa es la realidad. O sea, ¿qué es lo que cree la gente? El engaño del enemigo. ¿Y qué reclama el enemigo? Pues me creen a mí. Están bajo mi dominio. Pues si me creen a mí. No fue eso lo que pasó en Edén. ¿A quién creyó Adán? Al enemigo. Aceptó los engaños del enemigo y el Espíritu de Dios se retiró, ¿no? O Cristo, por decirlo literalmente, ¿no? Cristo se retiró. El amor por la fuerza no está. O lo amamos y lo queremos, o no está. Y para poder volver y participar de la boda del Cordero, sí, hay una cabeza, Cristo, es verdad. Falta el cuerpo, correcto, correcto. Por lo tanto, si no entendemos esta verdad, ¿podemos ser parte de los 144.000? Pues que me lo explique alguien. Parece que no. Que me explique alguien. Hombre, el espíritu, o sea, el espíritu de profecía dice que no tienen que tener ninguna mancha, y ya está la misma escritura. Si tienen una mancha, significa que tienen algo de vino de Babilonia. No se han santificado, claro. Claro. Porque otra Sí, trampa que nos ha claro. metido el enemigo es que nosotros tenemos que pelear nosotros con el pecado. Es justamente el Gálatas 3, el mensaje de 1888. Precisamente eso quería decir Dios. Es que no tenéis que pelear vosotros, pero si no entendéis el santuario. ¿De quién era la obra en el día de la expiación? Exclusivamente del sumo sacerdote. Y para poder tener nosotros al sumo sacerdote, dice, yo os enviaré el otro consolador. ¿Para qué? ¿Para que prepare qué? El día de la expiación. Sin él, sin el Espíritu Santo, ¿entenderíamos nosotros aquí algo? Ni una, No. ni una. No entenderíamos nada. Pues sin el Espíritu Santo no hay día de la expiación. Eso está claro. Tenemos que ser santificados en toda la verdad. No lo dice porque sí. No. Tiene que ser en toda la verdad, porque si no es toda la verdad, ¿qué es? Engaño. Aunque sea en 0,1% engaño, es engaño. ¿Y quién nos reclama? El enemigo. El enemigo, ¿no? Ese es el Josué y el ángel, el texto del Josué y el ángel. Estábamos hablando entonces. Entonces nosotros, cuando Josué reclama, ¿qué es lo que reclama? Que este pueblo está santificado en la verdad. ¿Comete errores? Sí. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la plenitud de la naturaleza divina. Es precisamente por eso que nos está preparando. Y en este caminar y en esta comprensión, pues cae, se levanta, pero confía en Cristo. Una y otra vez confía en Cristo. Él sabe que su poder y su fuerza es Cristo, no soy yo. Y esto es el mensaje de Gálatas 3 que rechazamos en 1888 en realidad, ¿verdad? Y aquí viene a decir, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad que ha de ser enviado a nosotros.
Dice, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. ¿Cómo dice? Manifestando el poder de la gracia, Poder del Espíritu Santo. ¿entendéis? Semántica y lenguaje celestial. Dice, divina a todos los que reciben y creen en Cristo. ¿Cuál Cristo? El de antes. Jesucristo como Salvador personal. Porque en Jesucristo está ¿quién? El Cristo de antes también. Pero no se entienda al Espíritu Santo, sino que el Verbo se ha hecho carne. La identidad me refiero, ¿no? Sí. Yo sé que esto es, o sea, por eso nos dice el Espíritu Profecía, a veces me río como un tonto. Me leo cosas del Espíritu Profecía y dice, sin el Espíritu Santo no puedes entender. Y cuando yo le digo al Señor, necesito entender, te envía el Espíritu Santo, porque es lo que dice el Espíritu Profecía, ¿verdad? Y te da discernimiento y empiezas a entender, ¿verdad? No ocurre ninguna obra, no soy yo ningún ser especial, ni nada. Olvídese de tonterías. Esta es la manifestación, es justamente lo que dijo antes, es la manifestación del poder del Espíritu a través de nosotros. ¿Pero por qué se manifiesta a través de nosotros? Porque lo buscamos con toda nuestra alma. Queremos entenderlo. Oramos de rodillas, Señor, quiero entender de qué hablas. Y cuando, ¿dónde está mi problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Entendéis? De hecho, no estoy yo muy convencido. Habría que hacer una reflexión por esto, pero el texto que os mandé yo esta mañana, que era una escena impresionante, yo creo que muchos de vosotros no lo habéis entendido. Ahora que os lo digo, vuelvan a escucharlo. Escuchen. Cuando entiende Dios tiende una mapa sobre la mesa y dice, lo que quiere decir es que a través del Espíritu, si nosotros lo hubiésemos obedecido, a través del Espíritu, todos los pueblos y aldeas del mundo se hubiese santificado. Y la venida de Cristo tendría toda la humanidad de su lado. Pero luego, quita este mapa y pone el mapa de la realidad. Por eso os decía yo el texto, este último me parece terrible, mis amados, no por los eventos que han de ocurrir. No. Dios nos revela cuál era su expectativa, el primer mapa, y luego coloca la segunda mapa, queridos, Pero, y te deja por el suelo. pero, O sea, pero es porque no se ha obedecido. exacto. Porque no nos hemos santificado, no hemos entendido. Entonces, este evangelio que yo trato de ayudaros a entender, este evangelio tiene que... ¿Cuál es el evangelio, el mensaje final? Cristo, nuestra justicia. Este mensaje ha de ser predicado al mundo. ¿Dónde están los predicadores? Ahí está, que no se ha obedecido. Si se hubiera obedecido, la realidad sería totalmente distinta a la ¿Y qué dice en el segundo mapa? ¿Cuántos son? Poquísimos, queridos. Dice uno aquí y otro allá. poquitos obreros. Muy poquitos. Y yo me veía, digo, Señor, ¿en serio? Aquí somos 4 o 5 mosquitos, ¿eh? ¿Solo estos? Porque yo este mensaje, bueno, en español me refiero, porque en rumano sí que lo escucho y en inglés no. Bueno, en rumano. No voy a irme más allá. Se practica en otros idiomas, pero se rechaza igual como se rechaza aquí. Se rechaza igual, ¿verdad? Que hay más gente que predica. Ya os lo dije en muchas ocasiones y os lo digo yo ahora también. ¿Que no predica exactamente lo que os presento yo a vosotros? Es verdad, no. Pero creo, por cómo se expresan, creo que sí que tiene este entendimiento, pero creo que no tienen la suficiente valentía para poner eso encima de la mesa. ¿Por qué? Porque si ya tiene rechazo, o sea, pasaría lo que estamos, como estamos aquí, 4 gatos, nada más. Si esas el texto dice que si esas 4 o 5 lucecitas que se encienden en un lado y en otro, si esas a su vez la transmiten, se encenderían otras cuantas lucecitas, así sucesivamente. Así, este mundo de tinieblas sería iluminado y Cristo vendría, pero es que no se hace. ¿Qué es lo que os dije yo hace 2, 3, 4 semanas? Y que pronto, se lo comentaba a Corina antes de entrar, a la hija de Orfa, y le dije, pronto, me parece que os vais a quedar solos. Vais a tener que recorrer el camino, no os queda otra.
La palabra del Señor dice que mucha es la mies y pocos los obreros. Es que, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Que se crea una dichosa dependencia del hombre. Y en lugar de que cada uno estudie y empiece su propio ministerio para que sea esta lucecita que tú decías antes, Pedro, porque ese es el propósito de Dios. Es que esta lucecita pequeña no es porque, si no es Gabriel, esta lucecita pequeña, bueno, se puede apagar también, ¿verdad? Pero si esta lucecita pelea, como peleó Gabriel al principio, se toma su tiempo, empiezas a entrar en las escrituras. ¿Vosotros no habéis visto que a mí alguien me presenta un tema y de repente te saco un montón de textos y, o sea, te inundo, te meto un tsunami que te quedas sin palabra? Pero esta es la obra del Espíritu Santo, queridos. No es mío, no soy yo tan listo. Ojalá fuera tan listo. No hubiese cometido tantos errores en mi vida. ¿Entendéis? Es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no te puede recordar lo que nunca has estudiado, Lo que no, lo que no sabes. Si tú no tienes ningún fundamento, el Espíritu Santo dice, pero si no hay. Es como le decía yo a mi hijo cuando iba a los exámenes. Cuidado, que nosotros oramos que el Espíritu Santo te acompañe, pero has hecho tu trabajo. Porque si no tiene fundamento, ¿qué te va a recordar? ¿Qué? ¿Tonterías? ¿Que has perdido el tiempo en lugar de estudiar? ¿Entendéis? El Espíritu Santo, si no tiene que recordarte, ¿qué te va a recordar? No te va a recordar nada. Pero si tú has hecho tu trabajo, el Espíritu Santo tiene fundamento. Te recuerda, por eso dice, no te esfuerces en pensar qué palabras dirás y no te preocupes. Pero cuidado que tengas la biblioteca. Si tú no has metido la información, pues no te la puedo sacar. No te puedo recordar lo que nunca supiste. No tienes ni idea. ¿Entendéis? Y eso es lo que os trato de decir yo a vosotros. Parte de que este ministerio, les decía a Corina antes, que Dios la bendiga porque esta semana mandó 100 euros. Porque yo no tenía dinero ni para pagar los servicios que tenemos ahora. ¿Entendéis? Esto es justo, porque eliminé gran parte de cosas, pero aún hay cosas que se pagan. Y digo, como no me había... Yo le dije al Señor, Señor, ¿este es tu ministerio? Vale, sosténlo. El día que no tenga dinero, se ha terminado, se acabó. Así de sencillo. ¿Es por fe o no es por fe? Pues tiene que ser por fe. Y justamente, Corina, la hija de Orfa, esta semana mandó 100 euros. Y digo, Señor, es por fe. Ay, ¿cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto? Pero que es que este servicio que estamos utilizando ahora solo nos da permiso 40 minutos. Si no se paga, no podemos utilizarlo. 40 minutos y ya, para casa. De Los Ángeles y mañana no existe. Eso no existe. Y yo no vivo, nunca he vivido por el dinero que vosotros habéis enviado. Nunca. Y la que más dinero ha enviado es Orfa. Esto ya os lo digo yo desde lejos. Es verdad que, en fin, no quiero entrar en detalles. Podía serlo, pero no es esa la idea. Pero yo últimamente le dije al Señor, ¿es tu ministerio? Si es tu ministerio, sosténlo. Si no es tu ministerio, se acabó. Yo de parte de Satanás no quiero obrar. Y si vosotros creéis que este mensaje es de Satanás, pues no sé. Cada uno lo evalúe como considere oportuno. Voy hablando, voy siguiendo. Y aquí entra en el tema de el trío celestial. Y dice, hay 3 personas vivientes del trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, fijaos que se refiere a Jesucristo, dice grandes poderes. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva. ¿A cuál Cristo se refiere? En el nombre de Jesucristo tenemos que pedir el Espíritu Santo. Pero si no sabemos quién es, si no sabemos cuál es su obra, no lo vamos a pedir. A pesar de que Jesús dijo, yo os enviaré el otro consolador que estará con vosotros para siempre. Y la gente no se pregunta, ¿y por qué Jesús nos envía a un otro y que este otro estará con nosotros para siempre? ¿Por qué necesitamos nosotros a este otro? No se hace la pregunta. Y como no haces preguntas, pues no entiendes. Y eso es lo que está ocurriendo, en realidad, en el mundo hoy. La teología que yo la llamaría basura, pero como Saulo, ¿no? Cuando se dio cuenta del auténtico evangelio, dije todo aquello es basura, ¿verdad? Lo que había estudiado él. Dice,
son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva, y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Estos poderes cooperarán. ¿Los tres? Sí. Sí. El Padre está en el trono del universo. Jesucristo, junto con el Padre, está en el lugar santísimo. Y el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Obran los tres al mismo tiempo? Sí. Sí. Ajá. Pues esto es lo que Sí. tenemos que entender. Cuando están peleando los hermanos y dicen, no, solamente está el Padre y Jesucristo. ¿Negan a quién? Al Espíritu Santo, queridos. Dale, Pedro. Sí, pero lo que pasa es que hay una parte, la inmensa mayoría, que esto lo interpreta mal, porque creen que el Espíritu Santo, es decir, aquí lo atribuyen como que aquí existe una Trinidad, y aquí no existe ninguna Trinidad. Eso es lo que decíamos nosotros antes. La sutileza y la semántica que utiliza el enemigo para entrar en la Trinidad con Kellogg, y ahora la semántica que utiliza para decir que solo el Padre y Jesucristo están. ¿Os dais cuenta? Cómo nos tambalea de un lado para otro. Y perdón, Pedro, que te interrumpí, perdón. No, está claro. Yo entiendo que aquí es el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y si tú quitas de esa ecuación a uno, la obra no puede funcionar. Lo que ¿Entendéis? sí, La obra no puede funcionar porque en realidad, cuando dicen, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Negar la luz que te la revela. Cuando tú niegas al Espíritu Santo, Jesucristo puede pedir al Padre lo que quieras, pero el Padre en justicia no puede mandarme lo que yo no pido, lo que yo no creo. ¿Qué es lo que tienen que tener los 144.000? La fe de Jesús. ¿Qué es lo que creía Jesús? Pues lo que estamos estudiando aquí. Y si tú quitas al Espíritu Santo, Jesucristo creía que él es el Espíritu Santo, pero si él mismo No. decía, no, es que no soy yo, es que No sí. soy yo que hace todo. Claro, él lo decía claramente. El hombre no puede ser nada sin el Espíritu Santo. Es como hablarnos hoy directamente, cara a cara, y decir, oye, Gabriel, Pedro, Judy, Corina, Orfa, María, Moisés, bueno, Luis, que también acaba de entrar. Entiéndame, necesitas el Espíritu Santo. Sin él no puedes hacer nada. Yo tampoco. Ah, Yo tampoco. Y necesitamos entender esta realidad. sí. Las puse de directo la batería, ¿no? Las dos. Y la otra le ponía una pata. No sé quién habla por aquí, María, Pedro, no sé quién más tiene micrófono. Vale. Sigamos. Dice, tendrá que haber, recuerde que estamos en el tema que tenía que ver con Kellogg, ¿verdad? Dice, tendrá que haber una segunda conversión. No sé si os dais cuenta de lo que está diciendo, ¿eh? Tendrá que haber una segunda conversión en los corazones de algunos de nuestros líderes de la fraternética. Dice, y una separación de los hombres que están tratando de guiar el barco médico hacia el puerto. De lo contrario, ellos mismos nunca llegarán al puerto de descanso. Cuando dice puerto de descanso, ¿a qué se refiere? A la boda del Cordero. A la unión con la naturaleza divina. Por eso dice, una segunda conversión. Pero lo que trata de decir aquí es que en realidad, al haberse casado con Cristo, ahora están en adulterio con Satanás. Por eso necesitan una conversión. De nuevo, volver a Cristo. No sé si entendemos las metáforas que el Evangelio trata de explicarnos, ¿verdad? Están en adulterio con Satanás en este momento. Mientras dirigen al pueblo de Dios, ¿verdad? Están en adulterio con el enemigo. Y dicen, necesitan una conversión si quieren llevar el barco a la boda del Cordero, al propósito del día de la expiación. Dice, y fijaos lo que dice aquí, duro, ¿eh? Dice, Cristo llama. ¿Quién llama? Cristo llama. Salid de en medio de ellos y apartaos. ¡Ostras! ¿Salid de la iglesia ya? No lo sé si entendemos, ¿eh? Contextualice, porque no quiero que capten mis ideas, sino que lo que está escrito, traten de entender
Lo que está diciendo es que salga de lo que estos líderes, de este grupo de gente, están haciendo. Salid de medio de ellos y apartaos, dice. Es llamado del Apocalipsis 18:4, ¿verdad? Dice, escribo esto porque en cualquier momento mi vida puede terminar. Fijaos con la seriedad que trata el asunto, ¿eh? Lo que está diciendo es, Pedro, tienes la mano levantada, pero no sé si querías hablar Sí, o se te ha quedado. sí, ¿Querías hablar? quería hablar con respecto a lo que estabas diciendo. Hazme atento, escucha. Hazme atento. Cuando levantes la mano y yo no esté atento, dame un toque, porque me fijo tarde y luego se te va la idea. Perdóname, dale. Quería comentar con respecto a lo que se ha leído al final de salir de apartados. No solamente se está refiriendo a las instituciones, sino también a los muchos grupos de base, porque esos han ido al otro extremo. Es decir, las instituciones creen en la Trinidad, es un error, pero también es un error solamente la doctrina del Padre y el Hijo. Entonces, porque esta guerra en sí es entre Cristo y el enemigo, porque hubo celos. Entonces, a uno los engaña de una manera y a otros de otra. Y se creen que los que están con la doctrina del Padre y el Hijo están en lo correcto, cuando también están equivocados. Entonces, lo que ocurre es que Satanás sí que está logrando lo que quería. Él quería ser Dios en el cielo no lo ha logrado. Pero aquí sí. Aquí en la tierra, con su doctrina, Trinidad, está gobernando como que Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Él. Claro. Pues claro. Simplemente quería decir eso. Vale. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Vale, sigo. Dice, escribo esto porque en cualquier momento mi vida puede terminar. Y aquí quiero recalcar una vez más. Fijaos con la seriedad que trata el asunto, porque lo que está diciendo es, me tenéis en medio de vosotros. Es decir, Cristo, a través de mí, os está advirtiendo. Pero cuando no estaré yo, ¿qué haréis? ¿Qué va a pasar con vosotros? Nosotros ya sabemos lo que va a pasar, lo que ha pasado en realidad, ¿verdad? Dice, amén. Dale, Pedro. Por eso ella dice más adelante, dejen hablar a los muertos a través de sus escritos, porque estos últimos 50 años no se un peldaño, porque todo fue realizado por el Señor. Yo escucho un ruido por ahí, María. No sé si eres tú con tu gato, no sé qué le haces. Te María. lo No. vas a matar al final. No tengo gato. Se escuche algo al micrófono, se toca por ahí, no sé qué, se escucha un ruido un poco raro. El logotipo de María se mueve y se para, se mueve y se para. Sí, es María. El micrófono, o sea, no sé qué es lo que está tocando, No sé pero... Sí. Dice ella, a menos que se rompa con la influencia que Satanás ha preparado y se reaviven los testimonios que Dios ha dado, no lo sé si entendemos lo que está diciendo. ¿Quién ha tomado el control de la iglesia? El enemigo. Dice, a menos que se rompa con la influencia que Satanás ha preparado y se reaviven los testimonios que Dios ha dado, dice, las almas perecerán en su engaño. ¿Qué es lo que está pasando? Justo lo que acaba de decir Pedro antes. Esto está pasando. Este es el final del trayecto. Ella lo sabía. Ahora, quiero deciros algo, porque quería decir algo o sea, después de Pedro, pero lo digo ahora. Cuando dijo revivir los muertos, y como yo escucho muchas veces, no, que tu tono, que tu voz, que no sé qué, que no sé cuánto, cada vez hay menos que escucha, yo he decidido, digo, vale, ¿no me queréis escuchar a mí? Muy bien. La inteligencia artificial, por eso nos la trajo Dios también, para aprovecharla. Digo, pues mira, le voy a poner un voz artificial y exactamente el texto íntegro, tal cual. Yo hago la traducción, lo preparo, lo pongo, le pongo la ficha artificial, te pongo el texto por delante, te pongo el enlace en la descripción y así dejas de maltratarme a mí, ¿vale?
entiende lo que te está diciendo el texto, porque mis comentarios sobran. Entonces, si no quieres mis comentarios, la sierva cuando habló, me habló a mí, le habló a ellos y te tiene que hablar a ti también. Lo que entiendo yo, lo tienes que entender tú, si tienes el Espíritu de Cristo. Si no lo tienes, pues como digo yo siempre, por algo será. Entonces, pongo los textos con la inteligencia artificial y cada uno aguante su vela. Es que no queda otra, ¿verdad? Porque de tanta queja, no hay manera de aguantar, ¿verdad? Por lo tanto, dice, las almas perecerán en su engaño. Aceptarán falacia tras falacia y así mantendrán una desunión que siempre existirá. ¿Por qué estamos desunidos? Por lo que siempre digo yo, pero la gente no escucha. Porque claro, dice, a ver si este se cree que solo él tiene la verdad. No, no. Escucha, lee, entiende y tenla tú también. Porque si tenemos el mismo espíritu, no podemos entender dos cosas distintas. Tiene que ser lo mismo. Ahora, si no tenemos el mismo espíritu, desunión. ¿Por qué esta desunión? ¿Por qué hay desunión en medio de nosotros? Porque el espíritu no es el mismo. No es el mismo. Eso es lo que está pasando. Por eso no se entiende lo mismo. Dice, hasta que aquellos que han sido engañados tomen su posición en la plataforma correcta. Porque todo lo que os estoy presentando yo aquí, queridos, es toda una plataforma. Estamos tocando muchas cosas, muchas. No sé si os dais cuenta, pero muchas cosas. Ya os lo dije en algunas ocasiones, este es un otro evangelio. No se le parece en nada a lo que predica la iglesia. En nada. Dice, fijaos lo que dice aquí, cuando yo os decía que querían centralizar todo en Battle Creek y que en realidad estos seminarios teológicos que tenemos hoy no es lo que tenían ellos. ¿Cómo lo sabemos? Atentos a lo que dice. Toda esta educación superior que se está planeando se extinguirá porque es espuria. ¿Quién habla contra de quién? Que me ha dado que escucho todos los santos días que alguien me dice, no, deja de hablar en contra de la iglesia de los pastores. ¿Pastores de quién? Dice, toda esta educación superior. No está hablando de, no, está hablando de ingenieros en conocer a Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Educación superior, universidades. Eso es lo que estaban planeando y eso es lo que han hecho. ¿Y dónde han llevado estas universidades? Una educación espuria. ¿Por qué es espuria? Está resultando de Satanás directamente. Por eso el evangelio que se predica en la iglesia y lo que estamos escuchando aquí no es lo mismo, aunque resulta del mismo evangelio, pero son dos plataformas totalmente diferentes. No es lo mismo. Dice, cuanto más sencilla sea la educación de nuestros obreros, cuanto más sencilla, dice, cuanto menos conexión tengan con los hombres a quienes Dios no está guiando, tanto más se logrará. Se trabajará en la sencillez de la verdadera piedad. ¿Cuál es la verdadera piedad? Estar conectados con el otro consolador. Esa es la verdadera piedad. Con la guía del Espíritu Santo, lo que trata de decirnos Gálatas 3. Que no estamos guiados por la carne, que tiene que ser por el Espíritu, ¿verdad? Y dice, y volverán los viejos tiempos en que bajo la guía del Espíritu Santo miles de personas se convertían en un día. ¿De quién está hablando aquí? De los apóstoles, queridos. ¿Alguno era preparado especialmente? Ninguno. ¿Quién los guió? El Espíritu Santo. Pues esto tiene que pasar hoy también, ¿verdad? Dice, cuando la verdad en su sencillez sea vivida en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de sus ángeles como obró en el día de Pentecostés. Y los corazones serán cambiados tan decididamente que habrá una manifestación de la influencia de la verdad genuina como se representa en el descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, nunca ha divorciado y nunca lo hará en el futuro. La obra médica misionera del misterio evangélico no puede divorciarse. Unidos a Jesucristo, el ministerio de la palabra y la curación de los enfermos son una sola cosa. Porque ¿de qué curación está hablando aquí, queridos?
la espiritual del pecado. de la mente. La que trae el Espíritu Santo, queridos. La que trae el Espíritu Santo. Esta es la curación que Claro. necesitamos nosotros. Porque sin esta curación cometemos pecados. Pero la causa de que cometes pecados es porque no estamos curados. No tenemos la naturaleza divina, no tenemos el Espíritu Santo. Esta es la clave. Y por eso dice, el ministerio de la palabra y el ministerio de curación no se puede divorciar. Porque son lo mismo. ¿Cómo nos llamamos del Espíritu Santo? Por la santificación, por medio de la palabra, ¿no? ¿Se puede separar? Si lo separas no hay Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a las conclusiones que llegamos sin la palabra? Imposible. Por lo tanto, no se puede divorciar. Están unidas, ¿verdad? Y hay que entender bien este asunto. Dice, y esta es la última, creo, no, la penúltima. Dice, el capítulo 58 de Isaías contiene instrucciones para hoy. Para hoy. Grita, no escatimes, alza tu voz como trompeta y muestra a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando habla de Jacob, Jacob es la iglesia, la que supuestamente estaba bien encaminada, pero que al final claudica toda, ¿verdad? El espiritual actual. Eso es. Dice, Dios no acepta al Dr. Kellogg como su obrero a menos que ahora rompa con Satanás. La obra no había sido obstaculizada como lo ha sido durante los últimos años si el Dr. Kellogg fuera un hombre convertido. Venid, digo, salid y apartaos de él y de sus asociados, dice. Curioso es que sus asociados estaba ya casi la asociación general, ¿verdad? Todos, a quienes ha fermentado. Ahora estoy dando el mensaje que Dios me ha dado para que se lo dé a todos los que dicen creer en la verdad. Salid de medio de ellos y apartaos. De lo contrario, su pecado, al justificar agravios y enmarcar engaños, continuará siendo la ruina de las almas de la iglesia. No podemos permitirnos estar en el lado equivocado. No podemos permitirnos cubrir la verdad con problemas científicos. Y aquí no dejo de dejar de traer claro qué intentó el enemigo hacer cuando en medio de nosotros, en el grupo, yo excluí. Me arrepiento porque no es, y ya se lo dije a Pedro cuando hablé con él, me arrepiento. No me hubiese gustado hacer esto nunca, pero la apostasía no puede estar en medio de nosotros. ¿De qué habla la sierva aquí? Salir en medio de ellos. Pero vale, salgo yo entonces. ¿Y qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa con el ministerio? No los explicaría. Tenía que elegir y elegí. Es la peor elección, pero tenía que hacerlo. ¿Entendéis? Porque si el campamento permanece sin purificar, no hay pueblo. Nunca. Por lo tanto, no podemos permitirnos estar en el lado equivocado. No podemos permitirnos cubrir la verdad con problemas científicos. Y el amor que se predica hoy, este amor viene del enemigo, queridos. Este amor sin ley no es de Dios. Y tenemos que entender estas sutilezas, este encantamiento de la gente. Dice, hay que amarnos, sí, pero con el espíritu verdadero y con justicia. Dice, instamos a que se hagan cambios decididos y a que no se pongan más piedras de tropiezo ante los pies del pueblo de Dios. Que cada alma se ponga los zapatos evangélicos, los que no se gastan, y que empiece a predicar, ¿verdad? Que cada alma ore y trabaje, poniendo sus pies sobre el fundamento que Cristo puso al dar su vida por la vida del mundo. Y es ahí donde os digo yo, mis queridos, estáis. Pues sí, es la última, sí. Estáis en posesión de la verdad, queridos. ¿Qué estáis esperando? Empiecen sus ministerios, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ya, porque es que no nos queda tiempo. Sean estas lucecitas que Pedro decía antes, una lucecita pequeña, no importa, yo tampoco, vamos a ver, pero si lo puedo tener peor, rumano, tratando de predicar en español, que no es mi idioma, y no había salido nunca delante de una cámara, delante de tanta gente, yo no sé que esto espanta, pero ¿qué crees? ¿Que yo salí por mí mismo? No, yo capté el mensaje, estudié, lo entendí, le dije, Señor, contigo donde tú quieras, cuida a mi familia, lo que tú me digas, a donde tú me lleves, yo allí iré. ¿Qué he predicado? Locura. Para el mundo, locura. Por eso somos tan poquitos.
Pero por la gracia de Dios, poco a poco, y Él le va añadiendo a los que han de ser salvos. Son pocos. Pero con estos termina Dios. Si no le queda otra. Es que no le queda otra. No queremos obedecer. Punto. Bien, queridos, aquí voy a terminar. Voy a parar la grabación para que podamos aportar si queremos aportar algo. Y si no, vamos a Los Ángeles porque ya es una del mediodía en España. Hemos tardado menos de lo que quería. Gracias a todos los que han seguido la reflexión hasta aquí. Nos vemos en la próxima.